Almohadilla, almohadilla, el sombrío imperio de los incas. Más allá del mito de los salvajes, estamos acostumbrados a ver a los incas como simpáticos salvajes, víctimas de una Europa brutal. Pero la realidad era mucho más compleja y sombría. Los incas no eran salvajes inofensivos, sino un pueblo guerrero que descendía de las sombrías montañas. Su civilización se basaba en la guerra y la brutalidad. El Imperio Inca, el mayor en extensión y la potencia nativa americana más prometedora, existió en Sudamérica desde 1400. Fue un imperio conquistador que subyugó a muchas tribus y etnias. Cultura de la violencia. La cultura inca estaba impregnada de violencia, que se manifestaba en diversas prácticas y rituales. He aquí algunas de ellas. Sacrificios. La culminación de su violencia eran los sacrificios. Su dios Sol exigía constantes sacrificios, la mayoría de las veces de niñas que eran estranguladas en los altares. Coca y agresividad. La masticación de la hoja de coca, parte importante de su vida cotidiana, conducía a la intoxicación narcótica y a estallidos de agresividad y brutalidad. Víctimas de la naturaleza. Cualquier fenómeno de la naturaleza que se saliera de lo normal era considerado motivo de sacrificio. Por ejemplo, si una esposa daba a luz gemelos, uno de los niños era considerado hijo del rayo y era sacrificado. Guerra y conquista. Los indios no conocían otro orden que la guerra. Consideraban a las demás tribus como meros recursos a explotar. Su imperio se basaba en la conquista y la violencia. Es importante señalar que los incas no eran el único pueblo que practicaba el sacrificio. Los sacrificios eran habituales en muchas civilizaciones antiguas. Sin embargo, la crueldad inca se caracterizó por su carácter sistemático y su magnitud. ¿Qué opinas de las prácticas y rituales incas? Los incas no conocían otro orden que la guerra. Consideraban a las demás tribus meros recursos que explotar. Su culto al sol exigía sacrificios constantes. Era habitual el sacrificio de niñas a las que estrangulaban en los altares tras administrarles una decocción de hojas de coca. Coca y agresión. La coca era una parte importante de su vida cotidiana. Toda la población masticaba hojas de coca, lo que provocaba una estupefacción narcótica y brotes de agresividad y brutalidad. Víctimas de la naturaleza. Cualquier fenómeno de la naturaleza fuera de lo normal se consideraba motivo de sacrificio. Si una esposa daba a luz gemelos, uno de los niños era considerado hijo del rayo y se sacrificaba para volver al Padre Celestial. Una sombría realidad. Daniel Andreev escribe en su Rosa del Mundo que si los incas hubieran sido capaces de mantener y fortalecer su imperio y luego repeler el ataque europeo, habríamos tenido la civilización más feroz y sanguinaria de cuantas habían existido hasta entonces. La vida en el imperio inca habría sido realmente horrible. ¿Qué opinas de la civilización inca? La bandera del arco iris y la cruda realidad. Las paradojas del imperio inca. El imperio inca, a pesar de su brutalidad, estaba plagado de paradojas. Llamas en lugar de personas. Había una forma de que la gente rica evitara sacrificar humanos. Lo sustituían por llamas, y las llamas blancas adolescentes eran especialmente apreciadas. Bandera arco iris. Una de las banderas estándar del imperio inca era exactamente igual a la de la comunidad LGBT moderna. Culto a los muertos. Los indios incas tenían un culto único a los muertos. Las personas importantes llevaban consigo momias de sus antepasados muertos, las traían a las reuniones y les pedían consejo. Las momias de los reyes incas se mostraban constantemente al pueblo como si estuvieran vivos y tomaran parte en los asuntos. Los incas llevaban consigo momias de antepasados muertos por varias razones relacionadas con sus creencias y cultura. Conexión ancestral. Los incas creían en una estrecha conexión con sus antepasados. Creían que las almas de los muertos permanecían en sus cuerpos y podían influir en la vida de sus descendientes. Asesoramiento y orientación. Las momias ancestrales se consideraban una fuente de sabiduría y orientación. Se las llevaba a las reuniones y se les pedía consejos sobre asuntos importantes. Símbolo de poder. Las momias de los reyes incas se exhibían al pueblo para demostrar su poder y su conexión con los dioses. Protección contra los malos espíritus. Las momias también se consideraban una protección contra los malos espíritus.
Solo las personas importantes, como la realeza o los líderes tribales, llevaban momias consigo. Esta costumbre refleja el profundo respeto de los incas por sus antepasados y su creencia de que las almas de los muertos permanecen entre los vivos y pueden influir en sus vidas. Magia y superstición. El mundo inca estaba impregnado de superstición y animalismo. Las desviaciones de estas creencias eran severamente castigadas. La religión real de los incas era la magia. No comprendían la división del mundo en el bien y el mal ni el significado del cristianismo. Moral y leyes. ¿Qué normas morales caracterizaban a los incas? Las normas morales de los incas estaban muy alejadas de las ideas europeas sobre el bien y el mal. Su moral estaba estrechamente ligada a su religión y cultura, impregnadas de superstición y animalismo. He aquí algunas características de la moral inca: falta de respeto a las deidades. El único pecado considerado era la falta de respeto a las deidades. Falta de moralidad fuera de la jerarquía. La moral y las leyes no tenían sentido fuera de la jerarquía social. Facilidad para matar y robar. Los indios incas no consideraban que matar y robar fueran actos inaceptables. Relaciones libres. Los indios incas no limitaban las relaciones sexuales a la familia. La homosexualidad y el bestialismo no eran condenados. Ningún concepto del bien y del mal. Los indios incas no entendían la división del mundo en el bien y el mal. Creían que Dios y el diablo se habían puesto de acuerdo hacía mucho tiempo y no veían sentido en el cristianismo. Es importante señalar que los indios incas no eran los únicos pueblos con tales normas morales. En el mundo antiguo había muchas civilizaciones en las que la moral difería de la percepción moderna. Sin embargo, la crueldad de los incas se caracterizaba por su carácter sistemático y su escala. ¿Qué opina de las normas morales de los incas? El único pecado que se consideraba era la falta de respeto a las divinidades. Todo lo demás se juzgaba según las circunstancias. Esto hacía que la moral y las leyes fuera de la jerarquía social carecieran bastante de sentido. Paradojas incas. El imperio inca estaba plagado de paradojas. Por un lado era brutal y bárbaro, por otro tenía una cultura y una tradición únicas. ¿Qué opina de las paradojas del imperio inca? La cruda realidad de los incas: más allá de los salvajes, los indios incas no eran solo salvajes, como se les suele describir. Su civilización estaba impregnada de crueldad y paradojas. Costumbres horripilantes para los estándares europeos, facilidad para el asesinato y el robo. Los indios incas no consideraban el asesinato y el robo actos inaceptables. Relaciones libres. Los indios incas no limitaban las relaciones sexuales a la familia. La homosexualidad y el bestialismo no eran condenados. Falta de moralidad. Los incas no entendían la división del mundo entre el bien y el mal. Creían que Dios y el diablo se habían puesto de acuerdo hacía mucho tiempo y no veían sentido en el cristianismo. El ritual de los niños congelados. Una de las costumbres incas más espeluznantes era el ritual de los niños congelados. Selección de niños. Se elegían algunos de los niños más hermosos antes de acontecimientos importantes o cada año. Mortificación. Los niños eran asesinados en un templo. Momificación. Sus cuerpos eran momificados y llevados a lo alto de los Andes, donde sus predecesores eran conservados en una cueva especial. Deidad infantil. La capital inca, Cusco, tenía su propia deidad infantil. Sacrificio. El gobernante supremo elegía a una niña para ser sacrificada. Era emparedada viva. Libaciones rituales. Un delgado tubo de cobre era insertado en la pared para las libaciones rituales. Voz de los dioses. Los sacerdotes de la ciudad transmitían la voluntad de los dioses a los habitantes con la fina voz de una niña. Conquista y crueldad. Los incas esclavizaron y combatieron con éxito en toda América. Ejército poderoso. Los incas tenían un ejército regular y métodos avanzados de guerra y armamento. Esclavitud y sacrificio. Los cautivos pasaron a engrosar los arsenales de esclavos y fueron víctimas de numerosos rituales. Realidad sombría. La civilización inca estaba impregnada de crueldad y paradojas. El sombrío imperio inca, más allá de los salvajes. Los indios incas no eran solo salvajes, como se les suele pintar. Su civilización estaba impregnada de crueldad y paradojas.
Canibalismo ritual. La costumbre inca más temida era el canibalismo ritual. ¿Cómo reaccionaron los españoles ante el canibalismo ritual inca? La reacción española ante el canibalismo ritual inca fue mixta y contradictoria. Por un lado, los españoles se sintieron escandalizados y asqueados por la costumbre. La consideraban bárbara e inhumana. Por otro lado, los propios españoles se dedicaban al sangriento oficio de conquistar y destruir pueblos indígenas. He aquí algunos de los factores que influyeron en la reacción española: creencias religiosas. Los españoles eran católicos fervientes y consideraban el canibalismo un pecado. Miedo y repugnancia. Los españoles temían y aborrecían el canibalismo. Propaganda. Los españoles utilizaron el canibalismo como excusa para conquistar y destruir a los incas. Presentaban a los incas como seres bárbaros e inhumanos para justificar sus acciones. Propósito práctico. Los españoles también utilizaron la información sobre el canibalismo en su beneficio. Difundieron rumores de que los incas se comían a los misioneros cristianos para justificar sus acciones militares. Al final, la reacción española ante el canibalismo ritual inca fue compleja y contradictoria. Esta costumbre les escandalizaba y repugnaba, pero al mismo tiempo la utilizaban en su beneficio. Sacrificio. Los cautivos eran atados a postes y luego cualquiera que lo deseara podía cortar la carne de sus cuerpos, embadurnarse de sangre y comer trozos de carne fresca. Observación de la tortura. Los que seguían vivos podían ver cómo se comían a otros desgraciados. Miembros de la tribu. A veces se tomaban miembros de la tribu para este ritual, que no debían mostrar ni horror ni dolor. Solo entonces sería enterrado con honor y llevado ante los dioses. La reacción de los españoles. Imaginemos la reacción de los ardientes españoles católicos, aunque dedicados a un comercio sangriento, ante naciones donde el oro es abundante pero los niños son ampliamente asesinados. Están en constante delirio por las drogas y eligen a hombres, niños y animales para el coito. ¿Qué habría ocurrido si los incas hubieran conquistado Europa? Es aún más interesante imaginar qué habría ocurrido con Europa si los incas hubieran sido más avanzados y hubieran navegado primero ellos mismos. Estrategia de colonización. Los españoles crearon su propia estrategia de colonización. Anglosajones. Los anglosajones exterminaron y despejaron territorios para sí mismos expulsando a los nativos. Los españoles eligieron el camino de la mezcla. Numerosos mestizos disolvieron a los españoles y ahora son los descendientes de la población indígena y no los españoles los que constituyen la mayoría de la población de los países de América del Sur y Central. Los indios mayas. Los indios incas no fueron la peor civilización de América. El pueblo maya en su parte central podría ganar esta competición en horror y exaltación. Sacrificio constante. Las deidades aztecas y mayas exigían sacrificios constantemente. Aspectos progresistas de la civilización inca. A pesar de su brutalidad, los incas fueron un imperio bastante progresista y humano. Comprensión lógica del orden mundial. Tenían una comprensión peculiar pero lógica del orden y la estructura del mundo. Prosperidad de las artes y oficios. El imperio inca tenía una floreciente industria de artes y oficios. Leyes razonables. Muchas leyes incas eran más razonables que en Europa. ¿Qué opinas de la civilización inca? No te lo pierdas. Suscríbete al canal para no perderte nuevos misterios y enigmas.